Gracias por estar con nosotros. Esto es CNews para toda América Latina. Mire, en un reciente documento dado por el propio régimen cubano, admitieron que la economía de ese país se redujo un 5% durante el año 2025 y el propio régimen cubano está aceptando que el modelo está colapsado, el modelo económico y político está colapsado en un informe oficial del propio régimen cubano. A este momento, pues nos vamos a conectar con Leticia Ramos Heredia. Ella es una activista cubana y también es representante del movimiento Damas de Blanco. Ella se encuentra con nosotros en directo. Leticia, gracias por recibir esta comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en el programa. Leticia, ¿qué se siente cuando tu propio país te cierra las puertas y no puedes volver a tu casa? Esta pregunta se la hago a Leticia porque el régimen le prohíbe a ella volver a ingresar a Cuba por ser activista política, precisamente. Sí, mira, yo tenía pasaje, yo vengo a los Estados Unidos en diciembre para tratarme problemas de salud que tengo, que en Cuba no me los he podido atender y me daban un diagnóstico que no era. Y vengo a los Estados Unidos gracias a una visa humanitaria para atenderme mi problema de salud. Tenía pasaje para regresar a Cuba el lunes, el 9 de febrero, con mi madre que también se encontraba conmigo aquí, también dama de blanco. Al llegar a Cuba, cuando voy a pasar lo que es la aduana, el control de aduana, un oficial, un teniente coronel del Ministerio del Interior, eh, coge mi pasaporte y me dice que lo tengo que acompañar, dejando a mi madre sentada en una silla de ruedas, a expensa allí, a, a nada, sin una explicación ni nada, y me llevan a mi cuartico. En el cuartico estos oficiales me dicen que no puedo ingresar a Cuba porque mis documentos tenían problemas. Yo le digo que eso es mucha mentira porque de tener problemas mis documentos, el gobierno americano no me hubiera dejado salir del aeropuerto de Miami. Y entonces ellos me dicen con ya voz amenazante y de la forma que ellos lo hacen cuando nos reprimen, cuando nos amenazan, de que yo no era una persona grata para el gobierno cubano, por tanto y demás me iban a devolver a los Estados Unidos, que ese era mi lugar. Tuvimos varias palabras bien fuertes, yo y esos oficiales de la seguridad del Estado. En un momento me dijeron que si no me controlaba me iban a sedar, pero que yo me iba a las buenas o a las malas de Cuba. Tuve que tratar de mantener una postura eh, normal, acorde, y porque ellos son capaces de hacer todo lo que nadie se puede imaginar de hacer. Y temí porque me drogaran o porque me pusieran algún tipo de inyección que me afectara directamente y tuve que optar por la decisión de controlarme. Ellos me subieron al mismo avión, dos oficiales vestidos de civil, hasta el mismo asiento y tuve que retornar a los Estados Unidos. En el viaje lloré mucho, desestabilizó la presión arterial gracias a una pareja de personas mayores que venían sentados al lado mío, que me dieron medicamentos para la presión, porque quiero aclarar también que no me dejaron tomar mi equipaje. Mi equipaje se quedó en Cuba, después mi familia lo recogió, pero ellos no me dejaron tomar el equipaje de vuelta, solo regresé con mi cartera a los Estados Unidos. Ahora, Esto es Leticia, una... te pregunto, ¿tienes miedo de que este exilio obligado al que te han sometido eh, se vuelva de alguna manera permanente y no puedas volver a tu hogar, a tu casa, con tu familia, con tu madre? Sí, mira, yo estoy agotando todos los medios y todos los recursos de las vías legales para ejercer mi derecho a regresar a Cuba porque el destierro es algo que es prohibido en todo el mundo, es anticonstitucional y yo estoy en mi derecho de regresar a Cuba porque yo vivo en Cuba. Ujú. Yo no he pedido a pedir asilo ni refugio en Estados Unidos porque mi derecho es vivir en Cuba como toda persona que tiene derecho de vivir en su país. Y sí tengo mucho miedo porque me veo reflejada
en miles de cubanos que han pasado lo mismo, como es el caso de hace en el 2022 de Omara Ruiz Urquiola y Anameli Ramos, activistas de derechos humanos de Cuba que vinieron también a Estados Unidos, una por tratamiento médico y otras por problemas de estudio y no las dejaron regresar a Cuba. Intentaron varias ocasiones regresar y el régimen le prohibió la entrada. Mi caso es aún un poco distinto al de ella porque a ella, desde aquí, desde los Estados Unidos, se le notificó la aerolínea que el régimen no las dejaba entrar en Cuba. En mi caso fue diferente. En mi caso me dejaron llegar a Cuba, aplicarme bien cruel la medida esta arbitraria, porque creo que cogieron a mi madre como cebo, como decimos los cubanos, para tratar de que yo en un momento determinado estuviera atada de mano y pie. Mi madre es una dama de blanco también, la más longeva de Cuba, 86 años, también con problemas de salud. Y como que yo creo que ellos, la medida que esta arbitraria que tomaron conmigo, la llevaron al máximo de la crueldad, donde no pude darle ni un beso a mi madre de despedida en el aeropuerto, donde no pude ver a mi hijo que me estaba esperando fuera y a mi familia. Y temo mucho porque, vuelvo y repito, no soy el primer caso. Leticia, para los que conocemos el hecho de no poder regresar a nuestro país, a nuestro territorio, pues te entiendo perfectamente. Ahora te quiero preguntar y con todo respeto puedes decir sí o sí no. Yo quiero conversar contigo sobre la situación que se está viviendo en este momento dentro de la isla, los hospitales colapsados, la falta de electricidad, la falta de combustible. ¿Podemos conversar sobre esto? Sí, sí. Ok, ahora, ¿cómo, cómo tú describes el sufrimiento que se está viviendo adentro de la isla, el que viven los cubanos de a pie el día a día? ¿Cómo se está viviendo hoy día en Cuba ante la crisis de combustible, de electricidad que ustedes están padeciendo allá adentro en la isla? Bueno, mira, eh, lo de Cuba es algo que hay que vivir, porque yo te puedo, y muchas personas pueden narrar y contar lo que está Ujú, sucediendo en Cuba, pero vivirlo, tocarlo, ujú. palparlo diario en el diario del cubano es duro porque yo vivo en la isla, yo apenas hace un mes que estoy ahí, en medio que estoy acá nada más, y es bien difícil, bien duro. En Cuba yo te aseguro, porque los conozco, donde hay familias que llevan más de una semana sin poder llevarse un bocado a la boca, sin poder encender un fogón para poder cocinar algún alimento, tan siquiera no tienen una cucharita de azúcar para poder endulzar un agua para poder tomársela. En Cuba no hay nada, nada de nada. Es, es una situación tan difícil, tan cruel, que el régimen ha llevado a ese pueblo a vivir, donde las personas están muriendo de desnutrición, están muriendo de hambre. Eso no es mentira, eso está a diario en las calles de Cuba, en los hogares de Cuba, donde hay familias enteras que pasan días y días, vuelvo y repito, sin llevarse un bocado a la boca, tan difícil como encontrar a veces hasta leña para poder encenderla y cocinar un poco de arroz. Ahora, Leticia, para los que estamos afuera, para que podamos entender nuestra audiencia de América Latina, cuando tú me dices que no hay nada, es que no hay nada en los anaqueles de los supermercados están cerrados, o hay y ustedes no tienen cómo comprarlo. ¿Cuál es la situación para que nosotros podamos entenderlo? Sí, mira, para el cubano de a pie, para el cubano que vive día a día tras las miserias, no tiene acceso. Estas MIPIMI, estos mercados privados que hay, ahí tú puedes encontrar de todo, pero el cubano de a pie no tiene acceso a eso. Una libra de arroz, 400 pesos, 500 pesos, un pomito de aceite para poder cocinar, están en 2.000 pesos. Te puedes imaginar cuánto es el salario de un cubano de 1.000 pesos o 2.000 pesos, y que el que no trabaja porque el régimen no le da trabajo como nosotros los activistas de derechos humanos, o porque el que simplemente no encuentra trabajo en Cuba, lo tan difícil que es. Para la cúpula gobernante no le falta nada. La cúpula gobernante y todos los que trabajan para ellos no pasan hambre, no se les va la corriente,
tienen agua, tienen medicamentos. El pueblo de a pie es el que está sufriendo, el que escasea de todas estas necesidades que tenemos. El cubano de a pie que no tiene acceso a una moneda libre convertible o no tiene familiares en el exterior donde lo puedan ayudar. Ese cubano es el que está muriendo en Cuba, el que está necesitado, el que no tiene acceso a nada, a nada, porque no tiene la facilidad de recursos para poder comprarlo. Y esa es la gran mayoría del pueblo cubano. Eso está reflejado a diario, se pueden hacer entrevistas a cualquier cubano que está en Cuba en estos momentos y, y le va a confirmar lo mismo que le estoy diciendo. Es cruel que un niño no tenga un vaso de leche que tomar en las mañanas, es cruel que el niño no tenga un pedacito de pan para comer en las mañanas o en cualquier hora del día. Es triste ver a los niños en las calles pidiendo limosna y pidiendo dinero para comer, porque los hay, como los hay muchos ancianos con esta condición, y es bien duro y bien difícil porque se nos hace difícil a todos los cubanos. Que no tenemos acceso, que vivimos del día a día, que estamos ahí rogando y pidiéndole a Dios que nuestra situación mejore, pero que también el pueblo tiene que dar cuenta que tenemos una sola opción, o ser libre o continuar de esclavo. Y ya el pueblo cubano está cansado por 67 años de vivir en total miseria, en total pobreza, siempre viviendo arbitrario con ese régimen que no nos deja hablar, que no nos deja pronunciarnos, que nos encarcela por tomar una foto en las calles de lo que está pasando, que nos encarcela por decir la verdad de lo que está pasando el pueblo cubano. Y ya ese pueblo está cansado, está agotado y quiere libertad. Hoy el pueblo de Cuba en toda su gran mayoría quiere libertad. Leticia, ¿qué le dices a ese cubano que tiene miedo de expresarse? Estamos hablando de 67 años de torturas, de desapariciones. ¿Qué le dices a ese que tiene miedo de expresarse, pero que desea libertad, como tú lo dices? Sí, mira, es bien difícil el miedo que a todo cubano, el miedo que nos han inculcado, Ujú. el miedo que nos hacen, te lo digo por experiencia propia. Yo siento miedo. Yo he pasado por brutales golpizas de hombres, policías de la seguridad del Estado en Cuba, y yo siento mucho miedo, mucho temor y mucho miedo por mi familia en Cuba, por mi hijo que es activista de derechos humanos también y ha sido golpeado y encarcelado. Yo también siento miedo, es un sentimiento que tenemos cada ser humano dentro, pero que tenemos que sobreponernos a él, porque no podemos vivir toda una vida con ese miedo. Es como dice, como dijo alguien en un momento, nos han quitado tanto, 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 que a veces nos han quitado hasta el miedo y nos tenemos que sobreponer porque no podemos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, la vida cruel, inhumana que llevamos los cubanos sobre 67 años a cuesta. Tenemos que sobreponernos y tenemos que seguir adelante por esa juventud, por esos niños que vienen, que no pueden pasar lo mismo que hemos pasado nosotros y generaciones anteriores. Cuba necesita libertad, Cuba necesita de Dios sobre todas las cosas, porque nos hemos quedado sin esa fe, sin esa esperanza. Nos adoctrinaron tanto a adorar a un hombre y nos olvidamos de Dios. Y tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas para poder sobreponernos, para poder ese miedo, tratar de controlarlo y salir adelante. Si muchos cubanos han podido, todos los demás pueden Claro que y sí. todos somos más fuertes. Leticia, Mientras más Cuba, me queda poco tiempo. Te quiero hacer una última pregunta. El régimen cubano ha dicho que el modelo se agotó. ¿Tú crees que ellos de verdad están dispuestos a cambiar o sencillamente están ganando tiempo? Brevemente. no, para mí no. El tirano no va a soltar el poder tan fácilmente. Ellos simplemente están ganando tiempo porque ellos están aferrados al poder y muy difícil lo van a querer soltar. Ellos lo que están es dando tiempo a toda esta situación. Leticia Ramos Heredia, activista política cubana, quien se ha unido con nosotros en esta transmisión. Leticia,
Un fuerte abrazo para ti, para toda Cuba y estamos con ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarme al programa.